En las últimas horas, la misión Artemis II ha marcado un antes y un después en la exploración espacial. Más de medio siglo después de que la humanidad se acercara por última vez a la Luna con el programa Apolo, los seres humanos han regresado a sus inmediaciones, abriendo una nueva etapa en la historia. Uno de los momentos más simbólicos de esta misión ha sido su conexión con el pasado. Los astronautas llevaron consigo un parche original de la misión Apolo 8, como homenaje a aquellos pioneros que, hace más de 50 años, orbitaron la Luna por primera vez. Ese gesto refleja cómo la exploración espacial es una continuidad entre generaciones, donde cada avance se construye sobre los logros anteriores. Sin embargo, Artemis II no solo mira al pasado, sino que también ha hecho historia por méritos propios. Durante el sobrevuelo lunar, la tripulación ha batido el récord de distancia máxima alcanzada por seres humanos respecto a la Tierra, superando el registro establecido por Apolo 13 en 1970. En su punto más lejano, los astronautas se situaron a más de 252.000 millas, aproximadamente 405.000 kilómetros de nuestro planeta, convirtiéndose en los humanos que más se han alejado de la Tierra. Este hito no es solo una cifra, representa un salto psicológico y tecnológico. Por primera vez en décadas, la humanidad vuelve a aventurarse en el espacio profundo, más allá de la órbita terrestre, con el objetivo de preparar futuras misiones aún más ambiciosas, incluyendo el regreso a la superficie lunar y, en el futuro, viajes a Marte. La misión ha estado llena de momentos únicos. Durante su trayectoria, la nave Orión atravesó la cara oculta de la Luna, lo que provocó una pérdida temporal de señal con la Tierra, un evento completamente previsto. Durante ese tiempo, los astronautas quedaron incomunicados, una experiencia que recuerda a los momentos más tensos y fascinantes de las misiones Apolo. Minutos después, el contacto fue restablecido a través de la red de espacio profundo, permitiendo continuar con el intercambio de datos y comunicaciones. Otro de los instantes más impresionantes fue la observación de un eclipse solar desde el espacio. Desde la perspectiva de la tripulación, el Sol desapareció tras la silueta oscurecida de la Luna, ofreciendo una visión que muy pocos seres humanos han tenido la oportunidad de presenciar. Como señaló el comandante Reid Wiseman, pudieron contemplar cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera durante las misiones Apolo. Además de los logros técnicos y científicos, la misión también ha tenido un componente humano muy destacado. Los astronautas han querido rendir homenaje proponiendo nombres para ciertos accidentes geográficos lunares, en honor tanto a la nave Orión, bautizada como Integrity, como a personas importantes en sus vidas, recordando que, incluso en los avances más tecnológicos, la dimensión humana sigue siendo esencial. Incluso figuras públicas como Donald Trump o Elon Musk han reaccionado a este momento histórico, reflejando el enorme impacto mediático y social del evento. Tell me, what is the most unforgettable part of this really historic day? The whole world is watching and listening. Please tell me. President, this call is certainly special to all of us, and we really have a lot of faith in our administrator, Jared Isaacman, who is with you. We appreciate his leadership in NASA and in the international community. We are doing great things, and we are proud to be a part of it. I have to tell you, as we came around the near side of the moon, seeing all the sights that we've seen from Earth for all of our lives, but we're seeing them from a different perspective, and then we started to get a glimpse of the and we saw sites, Oriental sites that no human has ever seen before, not even in Apollo, and that was amazing for us. And then the surprise of the day, we just came out of an eclipse where the sun, moon, and the entire dark moon about that big right out the window that we were watching. We could see the corona of the sun, and then we could see the planet train line up, and we at Mars, and all of us commented how excited we are to watch this nation and this planet become a two-planet species. En definitiva, Artemis II no es solo una misión más, es el símbolo de una nueva era, un paso decisivo que demuestra que la exploración humana del espacio sigue viva, que aún quedan fronteras por cruzar y que, como ocurrió hace más de 50 años, seguimos mirando a la Luna no solo como un destino, sino como el comienzo de algo mucho mayor.